Ok, mis hermanos, les invito a colocarse de pie. Adoremos juntos el nombre del Señor por medio de las alabanzas. Nos pueden acompañar con sus palmas, con mucho gozo y ánimo. Qué alegría que estemos todos acá reunidos, porque juntos como congregación podemos adorar al Señor. Entonces, cantemos que somos siempre de Él. Oh Dios, al comienzo del tiempo, creaste con solo hablar. Conforme a tu imagen formaste a la humanidad. Y cuando tu bien rechazamos, esclavos de la necedad, sabías que Cristo por sangre nos iba a salvar. Cantamos cuánto amor. Oh, cuánto amor derramaste, Señor, que ahora nos llamas hijos de Dios. Uno con Cristo, qué redención, somos siempre tu Dios. Cantamos, iglesia, que por gracia somos familia. Por gracia ya somos familia, a salvo en tu tierra bondad. Traemos a ti nuestras cargas y todo pesa. Y aunque anhelamos ya verte, tu espíritu al alma guía, que somos tus hijos amados por la eternidad. Oh, cuánto amor derramaste, Señor, que ahora nos llamas hijos de Dios. Uno con Cristo, qué redención, somos siempre tuyos. ¿Qué más podrá apartarnos de nuestra esperanza? Como tú podremos ser, somos siempre tuyos. ¿Qué más podrá apartarnos de nuestra esperanza? Como tú podremos ser, somos siempre tuyos. Oh, cuánto amor derramaste, Señor, que ahora nos llamas hijos de Dios. Uno con Cristo, qué redención, somos siempre. Oh, cuánto amor derramaste, Señor, que ahora nos llamas hijos de Dios. Uno con Cristo, qué redención, somos siempre tuyos. Señor, porque nos has traído hasta tu casa, hasta tu iglesia para adorar tu nombre, para exaltar tu nombre y para ser edificados, Señor, con las canciones, con las alabanzas, con la predicación de tu palabra. Padre, hemos venido a este lugar para salir transformados, animados, exhortados, pero sobre todo, Señor, para salir bendecidos por ti. Sé tú, Señor, con nosotros en este servicio, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica Cornerstone.
Estamos contentos de tenerles con nosotros. Como saben, somos una iglesia centrada en el Evangelio y nuestra meta es glorificar a Dios a través de su inspirada palabra, haciendo discípulos cimentados en el Evangelio. Estamos muy contentos de tenerles con nosotros en este día de hoy. Ya podemos sentir que la Navidad cada vez se acerca mucho más, porque son más viajes, pero al mismo tiempo, ahora con este clima, está enfocado en enfermarnos, y eso cancela no solo nuestros viajes, sino que también dificulta la asistencia a la iglesia. Pero el Señor es bueno y el Señor está en control, y estamos contentos porque podemos estar acá reunidos en su casa y en su iglesia. Quiero darle la bienvenida a la familia de mi hermano Wilmer, que vienen desde Arkansas, ¿cierto? Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Esta es su casa. Algunas caras ya conocidas, pero por supuesto el resto, bienvenido. Este es el lugar para ustedes, y gracias por venir a visitar a nuestro hermano Wilmer. Usualmente tomamos este tiempo para dar algunos anuncios, para que los tengan en cuenta. Nosotros tenemos una serie que está por terminar este próximo domingo. Nuestro curso Fundamentos de la Fe es el espacio que tenemos para poder formar a aquellas personas que quieren saber más acerca de las Escrituras, de las doctrinas elementales de la Biblia, pero también es un espacio para aquellas personas que están aspirando a la membresía, aquellas personas que quieren ser miembros de la Iglesia Bíblica Cornerstone, pues están en este espacio de Fundamentos de la Fe. Hoy arribamos a nuestra semana número 10. Ya tenemos 10 semanas de este curso, y el próximo domingo, el domingo 22, va a ser nuestro último domingo y nuestra última sesión de Fundamentos de la Fe. El resultado de esto va a ser, por supuesto, personas que van a concretar, van a terminar, van a culminar Fundamentos de la Fe, van a estar certificados por ello, pero por el otro lado, también vamos a tener personas que van a añadirse a nuestra membresía. Algunos de ellos también van a ser bautizados el próximo año. Así que agradecemos al Señor por este tiempo, por Fundamentos de la Fe, y los animamos no solo a los que están en Fundamentos de la Fe, sino que animamos a toda la iglesia en general que pueda estar presente el próximo domingo a las 10:30 de la mañana en esta clase. Va a ser una de las clases de cierre, una de las clases más importantes de la serie, ya que vamos a explicar de qué trata, cómo funciona la membresía de la iglesia de cara al próximo año. Así que los invitamos a Fundamentos de la Fe el próximo domingo a las 10:30 de la mañana. También nosotros estamos a punto de terminar nuestra serie El Camino a la Redención. Hemos estudiado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento acerca del sacrificio de nuestro Señor, acerca de la obra de redención. Empezamos con la promesa en Génesis 3:15, fuimos y vimos la Pascua en el libro de Éxodo. También estudiamos acerca de las profecías que se hicieron de nuestro Señor en el libro del profeta Isaías. El domingo pasado vimos la encarnación de Jesús, cómo se hizo hombre, y justo el día de hoy, este domingo, hablaremos acerca de su sacrificio, del sacrificio que Jesús ha hecho por nosotros. Así que los invitamos también a formar parte de nuestra serie El Camino a la Redención, todos los domingos a las 12 del mediodía. Voy a añadir este anuncio: nosotros no suspendemos servicio el mes de diciembre, tenemos servicio los 2 domingos que restan, domingo 22 y domingo 29 tenemos servicio regular. Así que eso para que pueda ponerlo allí en su agenda. Y por último, tengo un último anuncio que tiene que ver con los jóvenes, aquellos jóvenes que están asistiendo a los servicios con el pastor Andy en la iglesia, en la congregación de inglés. Tienen esta semana un evento navideño. Sé que está un poquito pequeño, tranquilo, afuera va a tener más información, pero en este evento navideño que van a tener esta semana, el día miércoles a las 6:30, van a reunirse acá en la iglesia. ¿Van a salir de acá? Van a salir de acá de la iglesia y van a ir a distintas casas a cantar canciones navideñas. Así que todos aquellos que quieran añadirse,
Hay un QR code en el evento, en todos los televisores de afuera va a estar proyectado, así que pueden escanearlo para poder registrarse y que puedan venir el miércoles a las 6:30 hasta las 8 para este evento con los jóvenes. A propósito de este miércoles, este próximo miércoles nosotros tenemos nuestro último servicio de los miércoles. Es básicamente el último miércoles de este año que nos vamos a reunir. La temática para este miércoles va a ser de cara al 2025. ¿Qué vamos a estudiar el 2025? ¿Cómo podemos? Ustedes saben que hay algo típico en todos los inicios de año y es que uno empieza nueva dieta, pero además de eso, uno empieza nuevo plan de lectura. Y uno se promete en diciembre, este año sí voy a leer al profeta Sofonías. Un poco de eso vamos a hablar el miércoles. Vamos a hablar acerca de las disciplinas espirituales, cómo nosotros podemos prepararnos para el próximo año, cómo podemos armarnos de forma sólida para poder cumplir esos objetivos, poder cumplir esas metas el próximo año, y eso va a ser este próximo miércoles. Así que aquellos que tienen adolescentes que van a traer a sus hijos, está perfecto porque pueden llegar a las 6:30 y dejar a sus hijos, y a las 7 nosotros comenzamos. Ellos van a regresar a las 8 y nosotros terminamos a las 8:30. Así que está perfectamente diseñado para que no tengan problemas logísticos. Y por último, el viernes es la fiesta navideña de los jóvenes también. Va a ser también acá a las 6:30 hasta las 8:30 en la parte de abajo, en el edificio de abajo. Así que el pastor Andy va a estar también esperándolos a cada uno de los jóvenes para tener su último compartir y el último cierre del año. Para más información acerca de estos eventos, solo estén atentos a los televisores de afuera, ya que está proyectado el QR code para ello. Esos son los anuncios, mis hermanos, que tenemos para esta semana. Voy a invitarlos a que se puedan poner de pie para que sigamos adorando el nombre de nuestro Dios. Para esta próxima alabanza, 2 de Timoteo 4:8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Continuemos adorando el nombre del Señor por medio de esta alabanza. Rescate, caiga
hermanas, iglesias, si pueden tomar este tiempo para saludarse unos a otros. Yo no sé cómo que bajar tanto. Nosotros no dice tanto así abajo. ¿Cuál? Esa. ¿Esta? O sea, esa, la primera, la que voy a presentar es baja y después esta es alta. Le damos gracias a Dios por este momento en el que podemos saludarnos los unos a los otros y llegamos al tiempo de las ofrendas. Nosotros estamos contentos porque bíblicamente tenemos una enseñanza precisamente al respecto, y en los fundamentos de la fe que estamos llevando más temprano nos han dado una amplia explicación. En un momento más nuestros hermanos voluntarios, los sugieres, estarán pasando a sus lugares a levantar esta ofrenda, pero si usted la quiere hacer en línea, nuestra aplicación se llama Church Center. Se va al área de español, por favor, y ahí puede hacer usted su ofrenda de esta semana. Vamos a hacer una oración en agradecimiento al Señor. Amado Padre Celestial, gracias porque tú eres el sustentador, porque tú eres quien nos respalda en todo momento y nos da la fortaleza y la sabiduría para desarrollar nuestras actividades día a día. Señor, de todo lo que tú nos has dado, que todo te pertenece, nosotros separamos una parte gozosos porque sabemos que todo proviene de ti, Padre. Te damos gracias por el sustento y te pedimos que seas tú glorificado en cada una de nuestras acciones, en el nombre de Jesús. Amén. Cristo, mi sabiduría, me humilla no entender tus caminos tan gloriosos, cada uno bueno es. Si me siento agobiado o ansioso en mi interior, que por gracia vea más claro, tú eres Dios, yo no lo soy. Cristo, sé mi regocijo, si no alcanzo a comprender, por tu voluntad ordenas gozo y llanto, alivio. Hazme ver que tú gobiernas sobre toda tempestad, en la hora más incierta
Cristo, cuánto te adoro por tu cruz de redención. Despreciaba yo tu rostro, mas tu sangre me compró. Cantaré de tus bondades, en tu amor me gloriaré. Cristo, mi sabiduría, tú eres Dios, te alabaré. Cantaré de tus bondades, en tu amor me gloriaré. Cristo, mi sabiduría, tú eres Dios, te alabaré. Amén. Pueden tomar sus asientos. Sí. Mis hermanos, ha llegado el tiempo de la predicación de la palabra. Sin embargo, antes de que nuestros pequeños pasen a sus clases, me gustaría poder tener un tiempo de oración. Voy a pedirle a los diáconos que puedan pasar conmigo acá adelante. Hemos atravesado una semana difícil. Muchos de nuestros hermanos de nuestra iglesia han estado en momentos difíciles. Familias de nuestra iglesia han pasado por situaciones difíciles de enfermedad. Incluso nuestro hermano Josué, situaciones difíciles con su hermano, nuestra hermana Celina, como también muchos otros que han estado también enfermos, graves, algunos sin poder hablar, hogares completos enfermos, y definitivamente eso nos aflige como iglesia, nos aflige como familia. Mi familia, por ejemplo, en esta semana nosotros hemos ido a emergencias 3 veces en lo que va de semana. Hemos tenido que visitar 3 veces la clínica, y en cada uno de esos momentos uno ve la gracia de nuestro Dios. Sin embargo, en ocasiones esas enfermedades son pasajeras, ¿no? La semana pasada teníamos gripe, esta semana ya estamos mejor, pero hay otras enfermedades que no son tan pasajeras. Hay otras enfermedades que son difíciles, permanentes. Y esas enfermedades que nos afligen no solo el cuerpo, sino también el alma, amerita de una fortaleza divina. Y es por eso que nuestro hermano Wilmer y mi hermana Nancy han vivido esa semana difícil, estos días. Nuestro hermano Wilmer estuvo hospitalizado por casi 3 días por su cáncer, que cada vez es más doloroso, cada vez es más difícil de sobrellevarlo. Y nosotros como iglesia nos dolemos con él. Y la respuesta que nosotros podemos tener ante el dolor y ante la aflicción es lo mismo que los salmistas hacían. En dolor y aflicción buscar el rostro de Dios. Así que a mí me gustaría orar por ustedes, familia, por ti, Wilmer, y por ti, Nancy. Si pueden pasar acá adelante, nosotros podemos bajar para hacer más fácil para Wilmer. Me gustaría que como iglesia podamos ponernos de pie y clamar también al Señor por Wilmer. Wilmer ha sido un testimonio para nosotros de fortaleza, de firmeza, de devoción al Señor, y sigue siéndolo hoy. Wilmer nos ha demostrado que cuando amamos al Señor,
no hay nada, ninguna enfermedad que se sobreponga sobre nosotros, porque nuestra esperanza, nuestra confianza viene de nuestro Dios. Y queremos seguir orando, mi hermano, por ti, para que el Señor siga fortaleciendo tu vida, siga fortaleciendo tu carácter, para que esa roca inconmovible que es Cristo nuestro Dios siga siendo una realidad en tu vida. Oramos también por nosotros, porque a veces se nos olvida que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y este no es nuestro mundo, este no es nuestro país, esta no es nuestra casa. Cristo está preparando moradas para nosotros en la eternidad. Y allí es donde nosotros queremos ir. Y allí es donde nosotros pertenecemos. Queremos orar por ti, mi hermano, por ti también, mi hermana, para que el Señor les pueda dar fortaleza. También por Alex, por supuesto, para que lo fortalezca como familia. Oramos para la provisión de la quimioterapia, oramos por tu dolor, por el medicamento que falta conseguir, y nos ponemos como iglesia a la disposición para asistir y acompañar a nuestros hermanos en la fe. No es solamente orar, es accionar y recordar las palabras de Santiago, que si nuestras obras no son puestas en práctica, realmente son vacías. Así que nos comprometemos como iglesia para orar, para continuar orando por Wilmer, y que nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestra vida como iglesia esté a la disposición de aquellos que lo necesitan. Amén. Oremos. Padre, gracias por este día. Gracias porque has puesto en la vida de mi hermano Wilmer el deseo y la fortaleza de venir a escuchar tu palabra, de venir a ser fortalecido con tu palabra, porque no hay mejor tratamiento, Señor, para nuestro espíritu que el poder de tu palabra, donde tu Santo Espíritu fortalece nuestra mente, fortalece nuestro corazón, y aunque este cuerpo, Señor, de muerte desista, se desgaste, se canse y se duela, nuestro espíritu se regocija en Dios. Oro, Señor, por mi hermano Wilmer, oro por mi hermana Nancy, para que tú sigas fortaleciendo sus vidas, para que ellos puedan seguir viendo a Cristo glorioso en sus corazones, y que la esperanza y la fortaleza de la redención final que tenemos en Cristo sea lo que haga latir cada corazón de nuestros hermanos. Oramos también por nosotros, para poner nuestros recursos y nuestra disposición al servicio, y para poder amar como tú nos has amado, y amarnos y servirnos como iglesia. Fortalece sus corazones, Señor, fortalécelos en este momento, y si es tu voluntad, Señor, oramos para que tú puedas sanar el cuerpo de Wilmer, y para que tú puedas darle fuerza y ánimo en esta situación. Al mismo tiempo, Señor, nos aferramos a tu voluntad. Sabemos que tu voluntad es buena, perfecta y agradable, y queremos, Señor, someternos a ella y ser fortalecidos en ella. Oramos en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, mi hermano. Oramos por ti. Amén, mi hermano. Oramos por ti. Oramos por nuestro hermano Wilmer, nos llevamos esto en nuestras mentes. También es el tiempo para que nuestros niños puedan pasar a sus clases. Voy a invitar a las maestras y a los niños y a los preadolescentes que puedan pasar a sus clases. Si hay alguien acá que aún no ha registrado a sus niños, voy a pedirle a las maestras que puedan estar atentas, sobre todo si tenemos pequeños de visita, que puedan allí ayudarles. Bien. Nosotros seguimos acá estudiando la palabra y queremos que en este tiempo sea la Escritura la que pueda traer refrigerio y ánimo a nuestros corazones. Así que voy a invitarlos a buscar en sus Biblias Primera de Pedro, capítulo 2. Primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2.
Primera de Pedro capítulo 2, versículo 18. Vamos a leer hasta el versículo 25. Si ya tiene el texto en sus manos, voy a invitarlo a que si pueda ponerse de pie. Y vamos a leer del versículo 18 al versículo 25. Dice la palabra de Dios: Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia por si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Oremos. Oh Padre, tú eres el pastor y guardián de nuestras almas. Y venimos ante tu presencia, Señor, con almas cansadas, cargadas, agobiadas. Pero queremos buscar, Señor, ese ánimo, esa bendición espiritual que solo tú puedes darnos. Padre, queremos que en este tiempo tu palabra sea ese ungüento espiritual a nuestro espíritu, que pueda sanarnos, que pueda animarnos, que pueda darnos aliento, Señor. Vivifica, Señor, en nuestro espíritu, tu espíritu. Danos fortaleza y ayúdanos a ver la gloria de tu Hijo Jesucristo. Y que esa gloria, Señor, sea la que resplandezca en nuestros corazones para la alabanza, Señor, de la gloria de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado acercarse a lo divino a través de sacrificios, rituales y esfuerzos propios. Muchas religiones y sectas incluso enseñan que la salvación o el favor de Dios depende de lo que hacemos: obedecer las leyes, realizar buenas obras, alcanzar iluminación personal o participar en ritos específicos. Sin embargo, todas estas creencias tienen un denominador común: el énfasis de los méritos humanos para alcanzar el favor divino. Todas estas religiones y sectas tienen un denominador común: un fuerte énfasis en los méritos humanos como el camino para ganar el favor divino. Este pensamiento, aunque diverso en su forma, refleja un anhelo en el corazón humano, el anhelo de estar en paz con Dios.
Agustín decía que el ser humano tiene un vacío en su corazón y ese vacío tiene forma de Dios. Pero al mismo tiempo, este anhelo y este deseo es insuficiente en sí mismo, porque subestima, en la mayoría de los casos, el poder del pecado y la insuficiencia de nuestras obras. Antes de profundizar en cómo el Evangelio responde a esta necesidad, quiero que demos un vistazo rápido a cómo algunas religiones y sectas buscan alcanzar la salvación por sus propios medios. En primer lugar, el catolicismo romano enseña que la salvación se recibe inicialmente por gracia a través de un bautismo, pero se mantiene mediante las buenas obras. Se mantiene mediante las buenas obras, como los sacramentos, la confesión, la misa y la Eucaristía. La salvación puede perderse si no se persevera en estas obras. Los testigos de Jehová creen que la salvación depende de obedecer a Jehová mediante la participación activa en la organización. Es decir, si usted forma parte de la asamblea. Además, solo 144,000 ungidos podrán tener acceso al cielo y el resto vivirán en un paraíso terrenal. La Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, o la Iglesia mormona, cree que la salvación general es gratuita para todos, pero que la exaltación requiere fe, bautismo y buenas obras. La obediencia a los mandamientos y la participación en las ordenanzas del templo en un día en específico. Por otro lado, los adventistas del séptimo día, aunque creen en la gracia de Cristo, enfatizan en la obediencia de la ley. Incluso guardan el sábado. Enseñan que la salvación puede perderse si no se mantienen las obras necesarias para permanecer hasta el fin. Lo mismo que las otras. El judaísmo ortodoxo, peor aún, no cree en la salvación en el sentido cristiano porque no cree en Cristo. Pero la cercanía a Dios y la vida eterna para ellos se logra a través del cumplimiento de la Torá, de la ley de Moisés, las buenas obras y el arrepentimiento. Similar al judaísmo, el Islam nos dice que la salvación depende de las buenas obras que deben superar a las malas. Los musulmanes deben cumplir con los 5 pilares del Islam: la profesión de fe, la oración, el ayuno, la limosna y la peregrinación. Deben vivir una vida moral para tener acceso a la entrada del paraíso. Y no hay salvador externo, todo depende de su propio esfuerzo. El hinduismo, por su parte, predica la liberación a través de un ciclo de reencarnaciones, cuyo propósito es mejorar su carácter espiritual a través de la meditación, el yoga, las buenas acciones, que es el karma, y así poder alcanzar un conocimiento espiritual completo. La iglesia, incluso de la unificación, con su fundador Sun Moon Jim, enseña que la salvación se obtiene mediante la fe en Él como el nuevo Mesías. Y Él es el medio de la salvación. El matrimonio y la obediencia a sus enseñanzas es lo que hace que la gente sea salvada. Y por último, mis hermanos, el secularismo, lo que nosotros hoy vivimos como la modernidad, enseña que Dios no existe y que por lo tanto no hay necesidad de ser salvo. No la hay. Centra su filosofía en la autosuficiencia del ser humano,
promoviendo valores éticos que ayuda a esta vida, pero sin ninguna relación a lo trascendente. Todas estas son religiones y sectas que nos proponen un camino diferente a la salvación. Como hemos visto, hay un énfasis muy fuerte en realizar obras, en obedecer leyes, en participar en rituales y en alcanzar iluminación. Aunque estas prácticas reflejan un intento humano por alcanzar algo superior y pudiéramos creer que es bueno, no parten de un verdadero entendimiento bíblico, ni entienden la gravedad y la profundidad del pecado. Estas religiones y sectas son incapaces de resolver el problema fundamental del hombre, su naturaleza, el pecado, la caída. En contraste, nosotros vemos que el Evangelio proclama que la salvación no depende de lo que nosotros hagamos, sino de lo que alguien ya ha hecho por nosotros. La vida perfecta de Cristo, su sacrificio perfecto en la cruz y su resurrección son las únicas cosas suficientes para nosotros heredar la vida eterna. Y eso es precisamente lo que Pedro nos enseña en el capítulo 1, versículo 21 al 25. Este pasaje nos muestra que Cristo es el sacrificio perfecto porque Él llevó una vida perfecta para salvar a los pecadores. Él murió una muerte perfecta para quitar los pecados. Y Él resucitó para ser el pastor perfecto de nuestras almas. En cada uno de estos puntos, la perfección absoluta de Cristo es la que sale a la luz. Él es el único. Lo que veremos en este pasaje es una invitación a depender de la obra que Él ha hecho en nosotros. Contrario a las religiones anteriores, esta, la religión verdadera y sin mácula, nos propone y nos enseña que debemos descansar en su obra y en su poder. Vivimos, mis hermanos, luchando constantemente con todo aquello que debemos alcanzar, todo aquello que debemos demostrar, todo aquello que debemos producir o sentir para podernos sentir valiosos, aceptados, tanto para nosotros mismos como para los demás. Pero nos olvidamos que nuestro valor, nuestra confianza, nuestra plenitud no está en lo que nosotros podamos hacer, no está allí, sino en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y es esto lo que Pablo le enseñaba a los corintios cuando le dijo en 2 Corintios 3:5, no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Por lo tanto, la vida del creyente, la competencia del creyente proviene únicamente del sacrificio de Jesús en la cruz. Si decimos que nuestra competencia viene de Dios, debemos entonces entender el sacrificio perfecto de Cristo. Y eso, mis hermanos, es lo que nos ocupa en esta tarde. En el camino a la redención, hemos hablado de la promesa de un redentor. Hemos hablado de la Pascua que apunta a ese redentor. Hemos hablado de las profecías anunciadas acerca de ese redentor. Hemos hablado acerca de la encarnación de ese redentor. Pero ahora vamos a ver el sacrificio de ese redentor. El sacrificio de ese redentor que nos permite a nosotros estar hoy acá. El sacrificio de ese redentor que sacia las demandas de la consecuencia divina de la muerte por el pecado. Sin embargo, el apóstol Pedro, entrando ya en el contexto del capítulo 2, nos ayuda a entender un poco el sacrificio de Cristo
dirigiéndose a una comunidad en específico dentro de la iglesia a la cual escribe. Si usted va conmigo al primer capítulo de Pedro, el versículo 1, usted va a ver que Pedro se identifica como ¿quién? Como apóstol de ¿quién? De Jesucristo. Y en el versículo 1, él nos dice a quién le va a enviar esta carta, ¿cierto? Y él dice a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, elegidos según el previo conocimiento del Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. El apóstol Pedro estaba escribiendo esta carta a todos aquellos creyentes dispersados. Luego de la persecución que se desató en Jerusalén, distintos creyentes, distintos miembros de la iglesia primitiva empezaron a dispersarse por todas las naciones. Y entre ellas estaba Galacia, Ponto, Capadocia, Asia, Bitinia. Y a esos hombres y a esas mujeres Pedro les escribe. Pero cuando Pedro les escribe en el capítulo 2, Pedro se va a dirigir a una comunidad en específico dentro de estas iglesias. Y el versículo 18 que leímos al inicio nos dice que Pedro le escribe ¿a quiénes? A los siervos. A los siervos. La palabra siervo en su original es la palabra doulos, que es un esclavo. Pedro hace una pausa en su carta y se dirige directamente hacia los esclavos. Se dirige hacia esa comunidad de esclavos. Los creyentes que estaban en este lugar estaban enfrentando persecución, estaban presentando hostilidad de parte del imperio romano. Pero estos creyentes a los cuales Pedro les escribe no solo experimentaban persecución, no solo estaban en situaciones difíciles con el imperio romano, sino que estos creyentes además eran esclavos. Alguien más era el dueño de su vida. En el mundo grecorromano, la esclavitud era una institución muy común, sumamente común. Y muchos esclavos formaban parte de la sociedad, incluyendo comunidades cristianas. En el siglo I, los esclavos constituían una parte significativa de la población en el imperio romano, especialmente en las áreas urbanas. La iglesia en el Nuevo Testamento era conocido por incluir a personas de diversos trasfondos sociales. Vemos esclavos, libres, judíos, gentiles, ricos, pobres. Y eso nos muestra cómo el impacto del evangelio unía a todas las personas de todas las clases. Pero había una realidad, había esclavos. Algunos esclavos recién convertidos pensaban que su libertad espiritual garantizaba también su libertad personal. Y esto producía problemas para sí mismos y para la iglesia. Confundían la libertad espiritual que adquirían en Cristo con la libertad física con sus amos. Sin embargo, aunque en el plan de Dios, a través de la presentación del Evangelio, la esclavitud no está dentro de la ecuación, de igual manera seguía siendo una realidad en la iglesia del Nuevo Testamento. Nosotros vemos por lo menos en el Nuevo Testamento la carta que Pablo escribe ¿a quién? A Filemón. La carta del apóstol Pablo a Filemón es el proceso del apóstol Pablo de abogar por la vida de un hombre que se había escapado de su amo, Onésimo. Y en esa carta, Pablo insta a Onésimo que regrese donde su amo, que le entregue esa correspondencia, y Pablo exhorta a Filemón a que pueda perdonar a Onésimo. Pero lo más profundo de esa carta es el versículo 16, cuando Pablo le escribe a Filemón y le dice esto, que lo reciba, pero cuando lo reciba, Pablo establece el contexto en el cual Filemón debía recibir a Onésimo. Y dice, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo,
como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Muchos comentaristas dicen acerca de la epístola a Filemón que Pablo, como se había invertido en Filemón, le dice en una porción, Pablo a Filemón, si algo te debe, si algo cuesta el precio de su libertad, ponlo a mi cuenta, por no decir que tú te me debes a mí. Y allí nosotros vemos que la esclavitud era algo real en el contexto del Nuevo Testamento y que el Evangelio poco a poco iba introduciendo la idea de la libertad, no solo de una libertad espiritual, sino de una libertad genuina. Pero en el proceso de esa libertad, Pedro tiene que clarificar cómo debe ser la conducta de los esclavos para con sus amos. Y él toma el versículo 18 al 20 para explicarlo. Voy a leérselo en otra versión. Pedro le dice a los esclavos les mando que obedezcan a sus amos y los respeten. Pero no solo a los que son buenos y comprensivos, dice Pedro, sino también a los que son malos. Y en el versículo 19, en esta versión que estoy leyendo, dice, Dios bendice a los que por ser fiel a Él, sufren injustamente y soportan sufrimiento. Escuche lo que Pedro le está diciendo a los esclavos. Dios bendice a los que por ser fieles a Él, sufren injustamente y soportan sufrimiento. Y termina el versículo 20 diciendo, si alguno es castigado por hacer algo malo y soporta con paciencia el castigo, no está haciendo nada extraordinario. Pero si alguno sufre y soporta el sufrimiento por haber hecho algo bueno, Dios lo bendecirá. Yo no sé si ustedes lo están viendo, pero Pedro está preparando el argumento para lo que él va a decir en el versículo 21. Pedro está preparando a la audiencia para lo que él va a decir en el versículo 21. Pedro instruye a los esclavos cristianos a someterse con respeto a sus amos, incluso a los injustos, porque soportar ese sufrimiento para hacer el bien delante de Dios tiene valor. Ahora, esto no puede ser una clase de esclavitud, porque no vivimos en esclavitud. ¿Cuál es entonces la trascendencia de este texto? Bueno, podemos antes de eso decir que Pedro no justifica la injusticia de la esclavitud, sino que llama a los creyentes a vivir en fidelidad a Dios, recordándoles que soportar el sufrimiento con paciencia por causa de su fe, que refleja el carácter de Cristo. Por lo tanto, Pedro introduce la imagen del esclavo previamente del versículo 21 para preparar el terreno, para presentar a Cristo como el supremo ejemplo de alguien que sufrió injustamente. Pedro prepara el terreno para mostrar cómo el sufrimiento temporal de estos esclavos no se compara con el sufrimiento completo y absoluto que Cristo padeció en su sacrificio. Y ahora, con eso en mente, ahora Pedro nos presenta la idea principal, y es, versículo 21, cuando él les dice a los creyentes, porque para este propósito han sido llamados. Para este propósito han sido llamados. Lo que el texto nos enseña, en primer lugar, es que Cristo llevó una vida perfecta para salvar a los pecadores. Cristo, en vez de venir como Rey de Reyes y ejecutar su reino en la tierra como un rey esperado por los judíos, como esa figura de Mesías, Él vino tomando forma de siervo. Y esa forma de siervo que Él tomó es lo que Pedro quiere contrastar con la esclavitud que ellos están viviendo en el Poncio, en Galacia, en Bitinia. Y les dice, el sufrimiento y la esclavitud que ustedes están viviendo en esos lugares no se compara con el sufrimiento que Cristo padeció. Ahora, nosotros hemos llegado a este punto porque el camino a la redención nos lleva al sacrificio perfecto.
para que este sacrificio pueda ser perfecto, para que este sacrificio pueda ser absolutamente agradable delante de Dios, tiene que tener la capacidad de salvar a los pecadores. Tiene que tener la capacidad de salvar a los pecadores. El versículo 21 nos dice, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes. Y ahí Pedro hace el contraste. De la misma manera que ustedes están sufriendo esclavitud, Cristo sufrió una esclavitud voluntaria por ustedes. Y dice, y continúa diciendo, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. La promesa que Pedro le hace a esta iglesia no es la liberación de la esclavitud, es que debían soportar los padecimientos de la misma manera que su Señor soportó los padecimientos. En el versículo 22 dice, y cita Pedro, Isaías 53, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y ahora Pedro nos describe la imagen de ese sacrificio perfecto. Ante la problemática que había de que la paga del pecado era la muerte, ahora Pedro nos presenta que Cristo llevó una vida perfecta para salvar a los pecadores. Cristo llevó la vida que nosotros no podíamos llevar. Vivió la vida perfecta que no podíamos tener nosotros para que pudiésemos ser salvos por medio de Él. Y el apóstol Pedro en estos 3 versículos nos los argumenta por lo menos en 3 cosas. Cristo llevó una vida perfecta porque Él vivió una vida sin pecado. Él vivió una vida sin pecado. En el sistema sacrificial de Levítico, los sacrificios debían ser sin defectos. Y esto significa que debían reflejar la santidad de Dios. En Levítico los sacrificios eran hechos para expiar el pecado, pero debían cumplir una serie de requisitos. Debían hacerlo. El animal debía ser tamín, que es la palabra hebrea para expresar sin defecto. Si el animal no era tamín, no podía ser íntegro delante de Jehová. Por lo tanto, la pureza era necesaria para que el sacrificio fuese agradable a Dios. Esta condición reflejaba la separación que había entre Dios y el pecado. Durante el establecimiento de la Pascua, ustedes lo recuerdan, Dios instruyó a los israelitas a sacrificar ¿qué? Un cordero. ¿Y cómo debía ser ese cordero? Debía ser santo, puro, sin defecto, sin mancha, sin arruga. Hermanos, todos esos sacrificios simplemente son un anticipo de Cristo, el cual es descrito en esta primera carta de Pedro, en el versículo 19, cuando Pedro dice, en el versículo 19 del capítulo 1, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que Cristo llevó una vida perfecta para salvar a los pecadores, lo que queremos decir es que Él tiene la capacidad de presentarse delante de Dios de manera perfecta porque Él es perfecto. Él es el sacrificio perfecto. En segundo lugar, nosotros vemos que Él no solo vivió una vida perfecta, Él no solo vivió una vida sin pecado, sino que Él sufrió con paciencia. Pedro está poniendo en la mente de los creyentes en todo el mundo, en todas las naciones, que Cristo es el que lo justifica y que Cristo mismo, que experimentó los mismos sufrimientos que ellos estaban experimentando, lo vivió en paciencia. Lo vivió en paciencia. Los sacrificios ofrecidos en Levítico eran sin resistencia. Los corderos, las cabras, las palomas no ejercían resistencia. Isaías 53 nos dice que Cristo fue llevado al matadero y no abrió su boca. Él no abrió su boca. Cristo no es simplemente perfecto porque lo decimos. Cristo no llevó simplemente una vida perfecta para salvar a los pecadores, sino que Él lo soportó, todo ese sufrimiento y toda esa angustia con paciencia.
Cuando decimos que Cristo llevó una vida perfecta, es porque Él confió plenamente en la justicia de Dios. Y eso es lo que Pedro nos dice en el versículo 23. Pedro nos dice, y cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Cristo se encomendó a aquel que juzga con justicia. Él resaltó y manifestó su total confianza en que su Padre era el que iba a defenderle. Cristo entendió que Dios tenía la autoridad suprema para juzgarlo de manera justa y su muerte iba a traer justicia para aquellos que creen en Él. Por lo tanto, Jesús confió en que el Padre ejecutaría la justicia en el tiempo y en la forma perfecta. En lugar de buscar Él su propia justicia contra los que lo maltrataban, Jesús confió en el Padre que haría todo conforme a su perfecta justicia. Y es lo que el escritor, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:19. Él dice, no tomen venganza ustedes mismos, amados míos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando estaban en el pretorio, cuando estaban golpeando a Jesús, Jesús hacía silencio porque Él entendía que el plan de Dios para Él era morir en esa cruz. Y ahora lo que Pedro le está diciendo a los creyentes en la dispersión es, de la misma manera que Jesús hizo silencio, de la misma manera que el Cordero enmudeció, para esos sacrificios ustedes han sido preparados. Para esos sufrimientos ustedes han sido preparados. Pero la forma como lo deben hacer es en completa confianza en la justicia de Dios. Lo que Pedro le estaba diciendo a estos esclavos era, si tu amo es injusto, no te preocupes, yo soy tu justicia. Si tu amo te está maltratando, no te preocupes, no des lugar a la ira, sino confía en que la ira de Dios se ejecutará a su tiempo, porque mía es la venganza, yo soy el que paga. Por lo tanto, Pedro está poniendo en la mente de los creyentes que la persona perfecta de Cristo era el que iba a tomar el lugar de ellos en su sufrimiento. Y que ese lugar que Cristo iba a tomar por ellos era lo que iba a permitir que ellos vivieran una vida justa y digna delante de Dios. Richard Sives dice, la justicia de Dios es el consuelo más dulce para el alma más afligida. La justicia de Dios es el consuelo más dulce para el alma más afligida. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Lo que esto quiere decir, que Cristo vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, es que nosotros descansamos en que Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer, en que Él logró lo que nosotros no podíamos lograr, el que Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y que Él ha hecho aquello que nosotros no podíamos hacer. Y eso nos anima definitivamente a creer y a descansar en Él. Cuando enfrentemos el sufrimiento, confiar en que Dios, como Cristo lo hizo, sabiendo que su obediencia es nuestra justicia. Ahora, Él no solo vivió la vida perfecta, Cristo no solo llevó una vida perfecta para salvarnos, sino que Cristo murió una muerte perfecta para quitar nuestro pecado. Cuando hablamos del camino a la redención, hablamos del sacrificio perfecto de Cristo, porque el sacrificio perfecto de Cristo involucra la muerte perfecta para quitar nuestro pecado. Y eso es lo que Pedro les dice en el versículo 24. Dice el capítulo 2, versículo 24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. La imagen que Pedro coloca en nuestras mentes es que Cristo cargó nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados. Y esa palabra denota connotaciones sacrificiales, porque era lo mismo que el sumo sacerdote colocaba encima del cordero. Él cargaba los pecados del pueblo y los descansaba en ese cordero que iba a ser sacrificado.
Por lo tanto, ese cordero cargaba con esa muerte, con ese sacrificio. Y es esa conexión la que Pedro está haciendo con Cristo. Y nos dice, Él cargó lo que nosotros merecíamos. Él sostuvo el peso que nosotros debíamos tener. Y cuando lo sostuvo, cuando lo cargó, dice Pablo en 2 Corintios 5:21, no conoció pecado. Cuando cargó el peso de nuestra desobediencia, cuando cargó el peso de nuestra deslealtad, cuando cargó el peso de la ira de Dios, Él no conoció pecado. Es decir, no fue solo un cualquier sacrificio, fue el sacrificio perfecto porque su muerte fue perfecta, y su muerte fue perfecta porque su muerte quitó el pecado. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, lo que esto quiere decir es que si Cristo pagó por nuestros pecados y Él cargó por nuestros pecados, nosotros ahora debemos vivir en libertad de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, la palabra de Dios nos exhorta en que nosotros podemos descansar en que Cristo llevó el peso de nuestros pecados. Y ahora nosotros no cargamos esa culpa. Ahora nosotros no cargamos la culpa ni tratamos de ganar el favor de Dios, porque el sacrificio de Cristo fue completo y suficiente. Pero ese sacrificio completo y suficiente trae implicaciones. Y las implicaciones que trae es que Él murió la muerte perfecta para transformarnos en santidad. Él murió la muerte perfecta para vivir en justicia. Es lo que dice el apóstol Pedro en el versículo 24. Y dice, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Muramos al pecado y vivamos a la justicia de Dios. Y Pedro nos transmite esta imagen de Jesús cuando dice, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Nosotros fuimos sanados de la incredulidad por medio de las heridas de nuestro Señor. Fue el mismo tratamiento que Él aplicó ¿con quién? Con Tomás. Cuando Jesús resucitó, Tomás no podía creerlo. Y cuando se presentó delante de los apóstoles, lo primero que hizo fue dirigirse a Tomás y decirle, mete tus manos en mis llagas. Mete tus manos en mis llagas. Y luego dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por lo tanto, el Señor, las heridas de nuestro Dios sanan nuestra incredulidad, sanan nuestra desobediencia, sanan nuestra rebelión contra Dios. Las heridas de nuestro Dios nos transforman en santidad. Cristo no solo nos perdona, sino que nos transforma. Nos unimos a Él en su muerte, nos unimos a Él en su resurrección. Por eso Pablo decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y era lo mismo que le decía a los Gálatas, cuando decía, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y Pablo termina diciendo, y lo que yo vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Su obra redentora, la obra redentora de Cristo, no solo borra nuestras culpas, sino que renueva nuestro corazón para que vivamos en justicia. Lo que quiero decir, hermanos, es que si Cristo ha renovado tu vida, ha dado un nuevo corazón y ese corazón está latiendo por Él, tú no vives en pecado. Tú no vives en pecado. El llamado de Dios para su iglesia es hacer un cuerpo y una iglesia santa. Una novia ataviada, perfecta, preparada para su esposo. Y esa novia que se nos describe en Apocalipsis es santa, se ha guardado en pureza, se ha guardado en santidad y está preparada para ser desposada junto a su esposo en las bodas del Cordero. Y esa es la imagen que nosotros tenemos de la iglesia. Y la iglesia somos cada uno de los que estamos acá sentados. Por lo tanto, el llamado de Dios para nuestras vidas es esa santificación. Y esa santificación nosotros la logramos porque Cristo murió una muerte perfecta para que nosotros podamos vivir una vida perfecta. Eso, mis hermanos, es la gloria del Evangelio.
Eso es a lo que nos referimos cuando decimos que queremos ser una iglesia centrada en el Evangelio, que Cristo es el centro, y porque Cristo es el centro, nosotros vivimos en el centro de su voluntad. Cristo murió una muerte perfecta para sanar nuestras heridas espirituales. La palabra sanado no se limita simplemente a la salud física, sino a la restauración espiritual. Él cargó nuestras heridas espirituales causadas por el pecado y a través de su sacrificio, Él trajo sanidad. Hermanos, en la redención que nosotros encontramos en Cristo, Él sana los traumas más profundos de nuestro corazón. Las experiencias más terribles que nosotros hayamos experimentado antes de venir a Cristo, Cristo está dispuesto a sanarlas, porque Él sana nuestras heridas. Él coloca el ungüento de su mano con la asistencia de su Espíritu y alivia el dolor que el pecado nos ha causado. Pero tienes que venir a Cristo, tienes que venir a Él. Esta sanidad es el resultado de su obra. Isaías 53:5 dice, pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones, aplastado por nuestras iniquidades, el castigo por nuestro bienestar. Fíjese cómo dice el profeta, el castigo por nuestro bienestar cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Vivir una vida de gratitud, recordar cada vez que pecamos que debemos volver al sacrificio de Cristo, donde encontramos perdón y redención. Y en tercer y último lugar, Cristo resucitó para ser el pastor perfecto de nuestras almas. El apóstol Pedro termina el versículo 25 diciendo, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Esas dos imágenes que hay en el griego es aquellas personas, es el poimén y el episcopo, aquel que nos guarda, aquel que no permita que nada suceda, aquel que se para en la puerta y cuida, aquel que supervisa y vigila. Porque cuando dice el guardián, la palabra original es el supervisor. Y el supervisor era aquel que velaba las 24 horas del día sin descanso para verificar y cuidar que nada les pasara a aquellos a los cuales él estaba cuidando. Y es exactamente eso lo que dice el salmista. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y guardan su nombre. ¿Y qué dice el salmista? No duerme, no anochece, no cierra sus ojos el que guarda a Israel. Y esas promesas nosotros las tenemos cumplidas en Cristo. Que aun cuando nos descarriamos, aun cuando nos extraviamos sin rumbo ni protección, Cristo es el buen pastor y guardián de nuestras almas. Pedro está haciendo una conexión con esa enseñanza que él recibió de Jesús en Juan 10, cuando Jesús le dijo a Pedro, a los discípulos, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Pedro estaba diciendo estas palabras recordando que Jesús le había dicho en vida que él era el buen pastor. Y Pedro lo había experimentado porque aun cuando lo negó, Jesús se presentó ante él y le dijo, Simón Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Apacienta mis corderos. Pedro no lo está diciendo desde su imaginación. Pedro estaba experimentando en carne viva que su Dios, que su Cristo era su pastor, era su redentor, era su guardián. Pedro había experimentado en el libro de los Hechos azotes, peligros, cárceles. Y en todos esos lugares las puertas de las cárceles se abrían, los latigazos dejaban de ser, las persecuciones paraban, eran liberados, había milagros en su liberación. Por lo tanto, Pedro podía pararse y escribir esta carta y decir, Cristo es mi pastor, es mi guardián. Y no importa a dónde esté, por dónde pase, como decía David, aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y mi callado y tu callado te infundirán aliento. Por lo tanto, las verdades que nosotros encontramos en el versículo 25
de Pedro capítulo 2 nos hacen entender que tenemos una gran confianza, una gran promesa de que Cristo no nos abandona después de salvarnos, sino que nos preserva con cuidado, nos guarda. Amada iglesia, Cristo no solo te salvó y te dejó a la deriva, sino que te guarda y te guía. Debemos vivir con gratitud, con confianza y paz, sabiendo que Él es el sacrificio perfecto. Él es el pastor fiel. Él es el guardián de nuestras almas. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esa es la promesa que nosotros tenemos. En estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de adversidades, de prueba, nuestra confianza está en Jesús. Nuestra confianza está en Él porque Él nos cuida, Él nos guarda, Él se ocupará de nosotros. Él tiene el control. Y eso es lo que el apóstol Pedro nos enseña en su capítulo 2. Pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Nosotros hemos vuelto al pastor. Éramos ovejas descarriadas y Cristo nos ha traído acá, a su iglesia, a su rebaño, para darle gloria, para darle honra a su nombre. Quiero terminar con esto. En 1873, un hombre llamado Horatio Spafford, un abogado cristiano en Chicago, enfrentó una de las tragedias más devastadoras de su vida. Perdió a su pequeño hijo poco después del gran incendio de Chicago. Perdió sus fortunas, sus casas, sus bienes, lo perdió todo. Y en medio de este dolor y de no tener dónde vivir, tomó a su esposa y a sus 4 hijas y las envió a Europa para descansar y para guardarse de toda esta tempestad. Durante el viaje, el barco en el que iban chocó con otro y se hundió rápidamente. Sus 4 hijas murieron y solo su esposa sobrevivió. Recibió un telegrama de su esposa con solo 2 palabras: salvada sola. Devastado, pero confiado en Cristo, tomó el siguiente barco para reunirse con su esposa, cruzó el Atlántico y pasó por el lugar donde el barco se había hundido y sus hijas habían muerto. Y allí, en medio de ese dolor, escribió un himno. Escribió las palabras de un famoso himno que muchos de nosotros quizás conocemos. Horatio escribió en ese barco: de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea diré, estoy bien con mi Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz, gloria demos al buen Salvador. Y el himno terminaba diciendo: estoy bien con mi Dios. La convicción de que Cristo es nuestro pastor y Salvador solamente la da una vida transformada por el Evangelio. Él es nuestro pastor, Él es nuestro guardián, y sea lo que sea que pase en nuestras vidas, no se compara con lo que Él ha hecho por nosotros, ni tampoco con las riquezas inmesurables y perfectas que recibiremos cuando le veamos cara a cara. Sea lo que sea que pase, mis hermanos, cantemos ese himno: estoy bien
estoy bien con mi Dios. Oremos. Padre, agradecemos el sacrificio perfecto que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por esa obra que tú has hecho en la cruz. Gracias porque viviste la vida perfecta. Moriste, Señor, la muerte perfecta, para resucitar como el pastor perfecto y guardián de nuestras almas. Padre, ayúdanos a poder amarte profundamente, a poder honrarte, a poder, Señor, valorar plenamente lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Padre, no lo merecíamos, no éramos dignos de cuán grande sacrificio, pero tú pagaste el precio. El precio que nosotros debíamos pagar, Señor, lo pagaste tú por nosotros. Padre, si hay alguien aquí que no te conoce y nunca había escuchado de este sacrificio que tú has hecho, o a lo mejor nunca había entendido la magnitud de este sacrificio, ayúdalo, Señor, a sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento y la libertad del pecado que nosotros tenemos en Cristo. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a vivir de una manera que glorifique y honre tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para responder en la adoración a aquel que todo lo pagó por nosotros. Puedo oír la voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. Buen pastor, refugio eterno, mi todo en todo es Él. De la vida Él es la fuente, mi esperanza en Él pondré. Siendo yo su enemigo, de mí tuvo compasión. Rechazaba yo su gracia y Él abrió mi corazón. Nada bueno en mí yo encuentro, mi virtud viene de Él. Y cuando en Él yo esté completo, para siempre cantaré, para siempre cantaré. Cantaré, el Cordero digno es Salvador, pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, siempre yo le alabaré. En mis manchas alabado, suyo siempre yo seré, suyo siempre yo seré. Jesucristo es mi deleite, grande gozo tengo en Él. Nada más me satisface, Cristo
sangre carmesí. Todo lo pagaste, Padre, al enviar a tu Hijo a morir por nosotros. Todo quedó pagado, Señor. En ese sacrificio del que somos inmerecedores, Padre, tú enviaste a tu Hijo. Vivió la vida de una persona, pero siendo Dios en todo momento. Y sufrió lo que nosotros debimos haber sufrido. En este mes en que estamos celebrando, recordando el nacimiento de ese hombre que tú enviaste, Señor, debemos poner en nuestro corazón que vino a ser hombre para pagar todo, absolutamente todo. Te damos gracias por ese regalo que tú nos has dado y te pedimos, Señor, que seas tú glorificado en cada una de las cosas que se hagan. Señor, todo esto te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Pueden tomar asiento, solo voy a tomar unos minutos. Durante estas fechas es común que muchos de nosotros nos vayamos de vacaciones. Sin embargo, dos de nuestros líderes de la iglesia, nuestro hermano Saúl como nuestro diácono y su esposa, mi hermana Mirna, como asistente del ministerio pastoral, van a salir el día de hoy a México. Van a estar ausentes por casi 3 semanas. Los volvemos a ver el nuevo año, así que lo vamos a ver con un año más a ellos. Pero el día de hoy ellos salen al aeropuerto y antes de que ellos se vayan, queremos orar por nuestros líderes, queremos orar por nuestro hermano Saúl, por supuesto, para que el Señor los lleve con bien